Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Los miércoles es un día que de verdad disfruto mucho este primer programa porque hablamos de literatura, hablamos con lectores y hablamos, no sé, pues viajamos y tenemos experiencias que si no fuera por los libros no podríamos tener. Hoy tenemos a un amigo, ustedes le conocerán, se acordarán de él porque ya vino aquí en otra ocasión y es Albert Villanueva. Albert, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola. ¿Me oyes bien? Sí, yo te oigo. ¿Me oyes a mí bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. Digo que hoy vuelves aquí a Nordeste Radio porque has sacado un nuevo libro que es Pactos, el primer caso del inspector Pruna. Yo te preguntaba antes, fuera de antena, el hecho de que tú eres maestro, ya hablaremos también de eso. ¿Y por qué te da por escribir la novela policíaca? Bueno, pues porque yo de joven hasta los 20 y pocos años, una vez vuelto de la mili, antes me había leído prácticamente ya toda la literatura sudamericana y toda la novela social de los años 50 de España. Uh-huh. Pero cuando volví de la mili, entré de lleno en la novela negra y desde entonces prácticamente el 90% de lo que leo es novela negra. Sí, porque al final... Y supongo que de ahí viene el paso a escribir. Qué bien, sí, la verdad es que yo creo que todos los escritores sois grandes consumidores de lectura. Sí, yo creo que es imprescindible, o sea, que no... es imposible escribir sin leer, pues sin haber leído mucho. Oye, tú eres maestro, tu profesión es maestro, estás todo el día pues enseñando a chavales. ¿Cómo tenemos la educación ahora mismo en España? ¿Cómo la tenemos? Sí. Esto da para un programa entero, ¿eh? Ya lo creo. Realmente está fatal. Claro, está fatal porque los de arriba no se preocupan por la educación. Entonces, en España en los últimos 35 años ha habido, me parece que 8 leyes educativas, ¿entiendes? Sí. Claro. Sí, siempre que hablamos de educación sale el nombre de Finlandia. Sí. Finlandia en esos 35 años ha tenido una ley educativa. Claro. Por tanto, está todo dicho. Sí, además la continuidad, si somos los padres, los profesores, estamos todos... Yo me acuerdo cuando mi niña era más pequeña, ya acababa la carrera y todo, pero cuando estaba en bachiller, cuando estaba en primer, decían los profesores, si es que yo no sé lo que va a pasar en septiembre, es que no sé, porque va a haber cambio, va a haber no sé qué. Los propios profesores no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir, y es que enseñar así es muy difícil. Otra cosa, ¿realmente en las escuelas enseñamos a aprender a los niños o simplemente a que aprueben? Bueno, ya no están empezando a cambiar las cosas, pero aún sigue habiendo mucho, y sobre todo en secundaria y en posobligatoria, en bachillerato, lo que muchos llaman la educación bulímica, ¿no? Tú te tragas las cosas de memoria, llegas al examen, lo vomitas y lo olvidas, ¿me entiendes? Y eso no es aprender, eso es aprobar un examen, no es aprender. Además, yo creo que tu profesión, una cosa buena que tiene tu profesión, es la vocación, es que evidentemente lo sentís. Sí, es que es una profesión que si no te gusta y la disfrutas, no la aguantas. Yo he conocido compañeros que entraron en la educación y lo dejaron al cabo de 3 o 4 años porque vieron que no. Ya gustándote hay momentos en que tirarías la toalla, o si no te gusta, está claro que no aguantas. Yo llevo 37 o 38 años haciendo de maestro. Qué bueno, qué bonito, la palabra maestro. Si no me gustara estaría en otro sitio, ¿sabes? Pero lo que te iba a decir, que yo creo que es una profesión que tiene que estar tan reconocida y por desgracia aquí no lo está. Sois los que formáis a nuestra juventud y aquí no está reconocida la profesión de maestro. ¿Qué va? No está valorada ni por la sociedad ni por los gobernantes. Por tanto, tenemos que autoquerernos nosotros para coger autoestima y tirar adelante, porque si no ves que eso que no se valora en ningún sitio, ¿no?
Digo, pues valorarlo porque realmente valéis y mucho. De alguna forma estáis formando a las próximas generaciones. Bueno, vamos a hablar un poco de literatura. Si quieres un día hablamos de educación, pero hoy hablamos de literatura. Este último libro es Pactos, que es el primer caso del inspector Pruna. Yo sé que tienen más cosas preparadas ya sobre el inspector Pruna, pero esta novela, esta de Pactos, ¿te ha costado trabajo sacarla por la historia de la pandemia? ¿Qué te ha pasado? Pues, claro, yo tenía claro que la novela la tenía ligada y tenía hecho el esquema en el 2019, a principios del 2019, y me puse a escribirla en verano del 2019. Pero claro, llegó marzo del 2020 y se nos cayó el mundo, ¿sabes? Sí. Y yo lo primero que pensé fue lo mismo que mis alumnos, ¿sabes? Yo recuerdo que el día que nos confinaron, la última tarde que estuvimos en el colegio, pasó la directora a avisar a los alumnos de que al día siguiente tenían que quedarse en casa. Yo estaba haciendo castellano en primero de eso, y los niños se subieron por las mesas saltando, bien, ¿sabes? Como casi vacaciones, ¿no? Sí, claro. Y yo pensé un poco lo mismo, dije, hostia, voy a tener mucho tiempo. Qué engañado estaba, sí. Qué engañado estaba. Yo creo que eso de alguna forma nos pasó a todos, ¿eh? El decir, bueno, pues mira, 2 semanitas, mira qué bien, no sé qué, pero claro, luego el tema se acaba convirtiendo en una losa. No, es que a nosotros además, claro, estuvimos desde marzo hasta junio, los colegios estuvieron cerrados, estuvimos dando clases online. Yo, que soy el coordinador TIC de la escuela, mi casa parecía la centraleta de Vodafone, ¿sabes? Padres, alumnos, compañeros llamando que esto no me funciona, que no sé cómo entrar en la plataforma, que no tengo conexión. Una locura. Aquellos meses fueron una verdadera locura. Llegó el verano y en septiembre volvimos a la presencialidad en las escuelas, pero a mí me pasó una cosa que creo que no es rara, creo que le ha pasado a mucha más gente, y es que yo cuando salía del cole y volvía a casa llegaba mucho más fatigado que antes. Yo no sé si el estar todo el día con la mascarilla, explicando con la mascarilla. La cuestión es que yo llegaba mucho más fatigado y sobre todo me costó muchísimo mantener mis rutinas creativas, ¿sabes? Me era imposible sentarme a escribir. Es que bloqueado por completo. Era capaz de hacer cosas mecánicas, pero creativas no. Y entonces prácticamente todo el curso pasado fue que la novela estuvo parada. Yo creo que el tema de la pandemia mentalmente nos ha afectado a todos y bastante, ¿eh? Sí, y saldrá mucho. Esto tiene que aflorar porque además, y nosotros somos adultos y tenemos mecanismos de defensa, pero los críos lo han pasado muy mal, ¿eh? Y eso va a quedar ahí, ¿eh? Ya veremos a ver cómo se gestiona. ¿Tú notas ahora a los chavales, joder, otra vez volvemos a la educación, es que es muy importante, tú notas a los chavales que ya les han quitado la mascarilla y tal, les notas que están desarrollando bien o notas que tienen comportamientos raros con relación a antes de la pandemia? No. Mira, hay una cosa que a nosotros nos ha sorprendido mucho. Aquí en Cataluña me parece que esta es la segunda semana que los críos se pueden quitar la mascarilla en el patio. Sí. Pues no se la quitan. Qué bueno. No se la quitan, ¿sabes? Ves una minoría es la que va sin mascarilla en el patio. O sea que, no sé, esto es lo que te digo, ¿no? Nosotros, mira, quieras que no, somos adultos y tenemos mecanismos de defensa, que digo yo, pero a los críos les va a costar, ¿eh? Les va a costar salir o llegar a una cierta normalidad como la que teníamos. Es verdad. En fin, bueno, vamos a hablar de pactos. Y de este primer caso del inspector Pruna, que te ha costado mucho la pandemia, no sé qué, pero al final ha visto la luz. Yo siempre digo que si aquí en Europa nos hemos inventado muchos monstruos como Frankenstein, como Drácula, etcétera, etcétera, y la aportación a estos monstruos de Estados Unidos ha sido los asesinos en serie. Y de alguna forma pensamos que los asesinos en serie es una cosa muy frecuente, pero realmente no es
así. La mayoría de las ocasiones son asesinos que asesinan en determinada ocasión y por determinadas circunstancias. Es así, ¿no? Sí, yo estoy convencido de eso. Los asesinos de serie están muy bien para una película y para una serie y para un thriller, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los asesinos son puntuales, ¿no? Son asesinos puntuales que, movidos por una situación extrema, ¿no? Pues matan a alguien, ¿no? Pero no creo que sea lo normal ni en nuestro país ni en ninguno, ¿no? Oye, claro, planificar un crimen es más difícil. O sea, una cosa es que en un momento de no sé qué se pueda producir un asesinato y otra cosa es planificar el crimen. Eso ya necesita una cabeza muy fría y una motivación muy clara, ¿no? Sí, ahí interviene el trastorno un poco mental a que te lleva una situación traumática, posiblemente, ¿no? A que te lleve a encerrarte en ese trauma y a alimentarte del ansia de la venganza, ¿no? Y eso creo que sí que pasa, ¿no? Que puede darse el caso en que una persona quede traumatizada por un hecho y lo focalice todo en ese ansia de venganza, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a uno de los personajes de mi novela, ¿no? Que un trauma de hacía muchos años, pues le hizo perder la vida, ¿no? Solo pensando en el momento que tienes el poder en tus manos. Y le pasa y lo comentan mis personajes, ¿no? Y me imagino que si estás en esta situación, cuando llega el momento, tampoco te satisface, ¿me entiendes? Sí, o sea, has estado perdiendo toda tu vida pensando en el momento de la venganza y cuando llega te das cuenta de que eso tampoco te llena, que eso tampoco te cura las heridas, ¿me entiendes? Oye, la trama empieza, insisto que el protagonista es el inspector de los Mozos de Escuadra, Miquel Pruna, y el tema empieza con el fallecimiento de su madre en una residencia. Su madre está en una residencia gracias a uno de los pactos que aparecen en la novela. Yo en eso me basé en mi madre, ¿no? Mi madre y mi padre formaron un grupo de amigos de 7 matrimonios que iban juntos a todos los lugares y que montaban fiestas y que nos llevaban a los niños a comer a la montaña cada domingo y hacíamos fiestas y era una convivencia muy, muy fuerte, ¿no? Y yo imaginé que a ese grupo creo que le hubiera gustado que cuando llegara el momento pudieran estar todos juntos en una residencia, que pudieran decidir por ellos mismos irse a una residencia a vivir sus últimos años juntos. Y eso es lo que le pasa a la madre de Pruna, ¿no? Que está con sus amigos en esa residencia y allí fallece. Y lo que parece una muerte natural, pues acaba descubriéndose que no ha sido tan natural y le toca investigarla a su propio hijo, ¿no? Y evidentemente algo que siempre es duro, y además yo creo que es difícil escribir así, es correr para atrás, retroceder hasta el pasado y empezar a investigar qué es lo que ocurrió hace muchos años. A mí yo no sé si es cosa de la edad, me gusta mirar hacia atrás, ¿sabes? Y me gusta en mis obras escarbar un poco en el pasado, ¿no? Y yo me decidí, desde el momento en que escribí la primera novela, decidí que quería en todas mis obras escarbar un poco en la historia de mi ciudad. Yo soy de Gavà, que es un pueblo, una ciudad ahora que está a 15 kilómetros de Barcelona, que ahora es una ciudad de 45.000 habitantes, pero hasta hace unos años era un pueblecito, ¿no? Y que ha sido famosa, por desgracia, por las riadas. Exactamente, y en el año 62 hubo una riada que se llevó por delante no vidas personales, porque no murió nadie, como en el Vallès. Las inundaciones famosas fueron en Tarrasa y en Sabadell, que allí sí que murieron 1000 personas. Aquí en Gavà no murió nadie, pero hubieron 92 familias de
de inmigrantes extremeños y andaluces que habían llegado a la ciudad y que aún no tenían vivienda y que estaban malviviendo, valga la redundancia, en unas cuevas naturales en una riera. Claro, cuando vino la riada aquella, se les llevó todo, lo poco que tenían lo perdieron, ¿no? Y empezaron un camino de vicisitudes, ¿no? Porque esto estamos hablando del año 62, pero ha pasado siempre, que cuando viene una desgracia, el primer día todos los políticos van a hacerse la foto a aquel sitio y empiezan las promesas. Tranquilos, que esto lo solucionaremos rápido, que esto va a ser muy rápido. Pues en ese año 62, a esas 92 familias las realojaron en un edificio semi-abandonado y semi-derruido, temporalmente. Ese temporalmente se convirtió en 9 meses, en los cuales parece que eran 460 personas malvivían, durmiendo 4 familias en una habitación. Madre mía. A los 9 meses les construyeron unos barracones prefabricados de uralita y mahones, que también iban a ser temporales, hasta que hicieran un bloque de pisos, y estuvieron 10 o 11 años, ¿me entiendes? O sea que esa parte de la historia de Gavà aparece también en la novela, porque uno de los pactos habla de esa época también. Investigas en esa época, en 1962. Oye, ¿cómo te enteras tú? ¿Cómo te documentas para saber cómo se realizan las investigaciones en los crímenes? ¿Cómo encontrar pruebas? Caramba, todo eso, sin ser policía, sin estar en contacto con el mundo del crimen, pues tienes que documentarte y mucho, charlar con mucha gente. ¿Cómo lo haces? Sí, ese es un poco el miedo, ¿no? que tiene uno, de a ver si vas a meter la pata de manera muy gruesa, ¿no? Cuando haces una cosa así. Hombre, yo sobre todo tengo un amigo que es abogado, al que le he preguntado ciertas cosas de las investigaciones. Tuve la suerte también de contactar, tengo amigos que son Mossos d'Esquadra, y contacté con el inspector jefe de la comisaría de aquí de Gavà, de los Mossos d'Esquadra, que precisamente era un hombre que le gustaba también mucho la novela negra, y pues me recibió, me enseñó todo el edificio, me enseñó las catacumbas de la comisaría, y le he ido consultando ciertas cosas, ¿sabes? Cuando tenía dudas, ¿no? Porque creo que se puede escapar alguna cosa, pero que no pueden haber errores garrafales en una novela hablando de ese tipo. Está claro. Oye, ¿te sorprendiste cuando te enteraste de realidades y te das cuenta de que en ocasiones la famosa frase que decimos todos de que la realidad sorprende a la ficción? Es decir, claro, yo estoy escribiendo una novela policíaca y, joder, lo que me está contando esta gente, caramba, los hechos reales son quizá más impresionantes que lo de las novelas. Sí, la verdad es que sí, porque mira, yo en el equipo de básquet de mis hijos, pues había un Mosso d'Esquadra y también hay guardias urbanos, ¿no? de la ciudad, municipales, y cuando te explican historias dices, joder, es que de aquí sacas una novela, ¿eh? Te explican algunos hechos que dan para novelarlos, ¿eh? Con un poco de imaginación sale una buena novela, sí que es cierto. Oye, cuando, claro, tú en tu personaje, en el inspector Pruna, evidentemente le metes todas las sensaciones de todo lo que tiene que vivir, en este caso como policía, y además descubriendo su propio pasado. ¿En qué te has basado tú para sacar los sentimientos del policía, del inspector? He hecho un poco de mezcla de varias cosas. Pruna, el nombre de Pruna es un poco homenaje a un amigo mío que era Mosso d'Esquadra, o sea, y que falleció por cáncer hace un par o 3 de años. Qué pena. Pero su trayectoria vital, ahí hay un poco mío, porque Pruna se aproxima a mi edad y por tanto vivió, él que también es hijo de Gavà, vivió una época del Gavà que era mi infancia y mi juventud.
y he metido y le he incluido alguna historia de algún amigo. Pruna tiene algunos traumas, ¿vale? Claro. Y algunos de esos traumas son de conocidos míos, de un conocido mío que he querido plasmarlo en mi personaje, ¿no? Es que de alguna forma, por mucho que se haga novela, siempre cuando se escribe se pone algo de uno, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Siempre dicen que la primera novela de uno siempre es la más autobiográfica. Y eso yo creo que me pasó en mi anterior novela, en la de Por hacer a tu muerte compañía, porque en aquella novela sí que toda la parte de recuerdos del Gavà de los años 60 eran mis recuerdos, eran mis recuerdos. Aquí he intentado alejarme un poco más, pero sí que es cierto que cuando vuelvo al pasado, yo nací en el 62, las riadas fueron en el 62, la infancia que recuerda Pruna era también el Gavà de mi infancia, por tanto, aunque quiera mantenerme un poco al margen, acabas poniendo algo de lo tuyo, ¿no? Acaba saliendo. Oye, yo sé que estás preparando más casos para el inspector Pruna. En principio están preparados 2 más, porque yo quería que del inspector Pruna hubieran 3. Las tengo ya preparadas. En las 3 hay una investigación en la actualidad, pero siempre hay una reminiscencia que nos llevará al pasado y nos llevará al pasado, a la historia de Gavà. Pero la verdad es que te digo, cierto no sé cuándo, porque me he puesto en otro proyecto, entre medios. Soy un culo inquieto que dicen. Pero eso bueno. Y me he metido en un proyecto que me hace muchísima ilusión, que estoy disfrutando muchísimo. También relacionado. Me va a llevar tiempo. Pero me va a llevar tiempo. Relacionado con la literatura también. Sí, con otra novela. Pero me he puesto en una novela que quiero que sea un homenaje al exilio de la Guerra Civil Española. Wow. Ahí también hay entonces he estado investigando, llevo 5 meses investigando, ahora ya he empezado la escritura, he estado investigando durante 5 meses, visité durante este puente de la Purísima todo el sur de Francia, los campos de concentración del sur de Francia, de Argelès, de Ribesaltes, porque yo tenía un familiar, un hermano de mi abuela, que fue una de las del medio millón de españoles que se exiliaron. Este fue uno, ¿no? Y esta persona no volvió a pisar España hasta el año 77 y acabó muriendo en Francia. Y aunque no va a ser una biografía de él, sí que partiendo de su historia, quiero hacer una novela, o estoy escribiendo una novela que va a hablar de todo eso, de la época preguerra civil, de la época de la guerra civil y sobre todo del exilio y de todo lo que sufrieron esas personas. Joder, una etapa dura, una etapa realmente dura. Ahí sí que a medida que vas investigando te estremecerás. Verás situaciones que ahora mismo nos parecen imposibles de que pudiera ocurrir. Ha sido brutal, porque además es que es tan desconocido eso. Sí. Es tan desconocido. O sea, se ha tapado tanto eso, la parte del exilio, de lo que llegaron a sufrir esa gente en Argelès y en Ribesaltes, en esos campos de concentración, en los cuales los trataron como animales, los metieron en la playa de Argelès sin barracas, que tenían que hacer agujeros en la arena para dormir. Es brutal. Y creo que tanto que se nos llena la boca de hablar de memoria histórica, hay que ir a la realidad, o sea, que no se nos llene tanto la boca y que realmente se conozca, se haga memoria histórica, porque todos, creo que todos tenemos a alguien de la familia o cercana que pasó por eso. O sea, y ojalá que no, sobre todo conocerlo para que no vuelva a ocurrir barbaridades de esas, porque parece mentira que el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor, y es lo que te digo, cuando investigas esas historias dices, ¿cómo puede ser que esto pudiera ocurrir? Que ese sadismo exista en el ser humano. Sí, mira, yo que ya te digo, he estado los últimos 5 meses investigando. Durante los años 80 se escribió mucho sobre el exilio, porque eran los hijos de los exiliados
y los nietos lo que sentían la necesidad de investigar y de revivir aquello. Y se publicó mucho. Pero eso fue del 80 al 84. Sí. Después ya se ha vuelto a olvidar, ¿sabes? Ya se ha vuelto a olvidar. Y yo creo que no hay que olvidarse, que hay que vivirlo y hay que hacérselo ver a los críos. A mí me sale mi vena docente, ¿no? Sí, claro. Creo que a los críos hay que enseñarles. Yo les hablo mucho y les digo, cuando veis imágenes de los refugiados sirios que están en los campos de concentración, pues eso también ha pasado aquí en España. Eso también. Antepasados vuestros vivieron así o peor, ¿vale? Sí, sí. Y no lo sabemos, o nos hemos olvidado, pues no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Además, de esa manera también seguramente aprenderemos a recibir a la gente que nos viene de fuera. Es espantoso. ¿Y eso para cuándo lo tienes más o menos pensado? Pues estás escribiendo. Yo con mis tiempos son como son, ¿sabes? Yo creo que esto me va a llevar un año seguro. Yo creo que hasta final de año no empezará a estar acabada para empezar la revisión. Porque mi tiempo es el que es, ¿sabes? Y llevo tantas cosas entre manos que es difícil arrancar tiempo para ponerte la escritura. Yo intento ponerme cada tarde, pero hay tardes que tengo 1 hora solo y hay tardes que tengo 4. Bueno, la de 4 avanza, pero la de 1 hora se avanza poco. En lo que te pones y te quitas, adiós, muy buenas. Oye, entonces al inspector Pruna, de momento, después de esta novela de Pactos, lo vamos a dejar descansar un poco. Sí, es que si estuviera prejubilado ya, pues tendría más tiempo. Claro. Pero aún no me la quieren dar la prejubilación, por tanto es lo que hay. Yo ya te digo, las otras 2 novelas están ya esquematizadas, ya están guionizadas. Joder. Pero hay que ponerse a escribir y a mí cuando me hablan de las musas me río mucho. Sí. Creo que las musas es una milonga, ¿entiendes? O sea, que no viene una musa y te dicta 400 páginas. Eso es como, no tiene nada que ver, pero es que lo estoy recordando, en un torneo de golf, pues hay un profesional, no me acuerdo tampoco del nombre, pero es que me hizo mucha gracia, que desde un bunker, desde fuera de green, pues tira y la emboca. Entonces le entrevistan y le dicen, joder, la verdad es que ese golpe es un golpe de suerte. Y dice, hombre, por supuesto que sí. Dice, pero fíjese, cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues, claro, y esto de la musa es lo mismo. Si no te sientas a escribir, no te aparecen las musas. No, la musa te puede venir con la historia, ¿no? Hostia, esta historia podría estar bien, ¿vale? Desarróllala, ¿sabes? Ahí, toda tuya, ¿eh? Pero luego escurro. Exactamente. Oye, ¿dónde puede la gente enterarse más de tu novela de Pactos? El primer caso del inspector Pruna. ¿Qué vías de contactos tiene la gente? ¿Dónde puede encontrar esta novela? Bueno, tengo una página web que es albertvillanueva.es. Ahí está información de toda mi obra. Y la novela ha salido ya justo esta semana pasada a la venta, ya está en plataformas y en librerías, si se solicita también te la llevan, y en mi página web también se puede comprar, pero ya te digo, ahora está empezando a subirse a todas las plataformas y ya está en la base de datos de las librerías, por tanto en algunas estará físicamente, en otras pues solicitándola, en 2 días la tienes. albertvillanueva.es. Oye, por cierto, ¿sigues escuchando a Jethro Tull? Hombre, hace 15 días que salió el último disco y yo lo ansiaba como un niño que esperaba su caramelo, ¿sabes? Sí. Bueno, oye, sé que tienes prisa, sé que ya estamos un poco fuera, está un poco justillo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas atendido, que nos hayas contado tantas cosas sobre esta novela, sobre los proyectos que tienes y esta charla tan agradable que hemos mantenido. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Me hubiera estado mucho más rato, pero sí, a las 11:30 tengo clase y lo sé. Esperando con los bolígrafos afilados. Pues no te entretengo más. Que sea un éxito esta novela y, por supuesto, todos los proyectos que nos has contado y que ya nos los contarás aquí cuando se conviertan en realidad. Perfecto, Ezequiel. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Albert. Un abrazo. Hasta ahora.
Bueno, amigos, pues yo espero que os hayan pasado bien. La verdad es que merece mucho la pena el libro, la novela Pactos, el primer caso del inspector Pruna. Además, fíjense, que nace en una residencia. Yo creo que el tema es bastante ingenioso y nos puede entretener bastante, cosa que necesitamos. Me parece que tiene una cosa que poner Héctor y ahora mismo seguimos. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, amigos, pues le vamos a dejar dentro un ratito. A las 12 empezaremos con otro programa, con el programa Ponte al Día. Nos va a visitar Begoña Orcajuelo, que es secretaria nacional de afiliación de Vox, y también hablaremos del gas aquí en Riaza. ¿Es una instalación hecha? ¿No está hecha? ¿Llega? ¿No llega? Bueno, pues se lo contaremos en un ratito, a las 12, ¿vale? Venga, hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.